Muchísimas bendiciones. Nosotros estamos felices de que ustedes una vez más estén compartiendo como cada sábado con nosotros una porción de la palabra. Yo soy Carolyn Bautista y hoy quiero hablarte de un tema extraordinario y es la gran pregunta. ¿Te has preguntado si hace alguna diferencia que tú vivas? ¿Hace alguna diferencia en tu entorno? ¿Hace alguna diferencia que tú vivas en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, en la comunidad? ¿Hace alguna diferencia? Si tú estuvieras, si no estuvieras, se notara que no estás. Y hoy quiero hablarte de esta gran pregunta asociándola con el gran mensaje, la gran historia de Gedeón. Sí, pero para no decir la historia de Gedeón, porque esta historia podría ser la historia tuya o la historia mía. Así como Dios utilizó a Gedeón, un hombre ordinario, un hombre simple, un hombre sencillo, así Dios podría utilizarte a ti y así Dios podría utilizarme a mí. Quiero que me acompañes, que busques tu Biblia y que me acompañes porque hoy vas a aprender una palabra, una historia que marcará tu vida, una palabra que te cambiará, que te levantará, a ti como joven, a ti como niña, o sea, dama, y a ti como adulto que también nos sigues. Este mensaje nos levantará, este mensaje en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, va a hacer un cambio en nosotros. Y quiero que me acompañes en Jueces, capítulo 6. Vamos a estar leyendo capítulo 6 y capítulo 7, pero vámonos con el capítulo 6 donde habla de Gedeón. Gedeón vivía un tiempo, para hacer un poquito de historia antes de hablar de cuando Dios llama a Gedeón. Y es que en el tiempo donde vivía Gedeón, el pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto, que Dios había sacado de la esclavitud y que le había dado una tierra prometida, este pueblo se envuelve en pecado, se envuelve en adorar y seguir a falsos dioses. Y es aquí donde Dios, muy molesto, desencantado, triste, le entrega al pueblo de Israel en manos de los madianitas. Dice la palabra, dice en el capítulo 7, que te recomiendo que lo leas, dice que el pueblo de Israel sufrió por 7 años. 7 años vivió bajo la opresión, bajo el dominio, bajo ese temor de los madianitas. Dice la palabra de Dios que ellos, los israelitas, tenían que hacer cuevas en lo más profundo de los montes, en la tierra, debajo de la tierra, para poder hacer unas cuevas para poder vivir, porque los madianitas venían de una manera tan arrasadora que acababa con todo, acababan con sus ganado, con sus cosechas. Y esto dice la palabra de Dios, que cada día empobrecía más y más y más al pueblo de Israel. O sea, ellos tenían que vivir escogiéndose para que no le quitaran un poquito de cosecha, para que no le quitaran las ovejas, lo poquito que tenían. Y dice la palabra de Dios que 7 años duraron en esa situación. Y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 5 de Jueces, donde nos dice: porque subían ellos, los madianitas, y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice que la desesperación fue mucha. Imagínense la opresión que sentía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel clama a Jehová. Y es aquí donde Dios escucha, un Dios que se mueve, un Dios que se mueve por el corazón, por el sentimiento de sus hijos. Y es aquí donde Dios escucha el clamor de Israel. Y vamos a leer, vamos a leer en el verso 11 de ese mismo capítulo 6 de Jueces, donde Dios escucha el clamor de su pueblo Israel
y envía un ángel para llamar a un varón, para llamar a una persona que se iba a levantar e iba a romper con esta opresión, que iba a pelear, que iba a derrotar a los madianitas. Y este varón, un varón que diríamos increíble, que diríamos, no, llegó Superman. No, ese varón, porque dice que los madianitas eran fuertes, eran muchísimo, como imagínense una peste de mosquito, una peste de langostas. Las langostas son pequeñitas, como parecido a los saltamontes, y imagínense una colmena de eso. ¿Cómo un hombre se iba a levantar a derrotar a los madianitas que por 7 años oprimían a ese pueblo? Vamos a ver la historia. Y es aquí donde en el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Wow, qué sorprendente. Gedeón estaba limpiando el trigo. Muy interesante. Y en el verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón simplemente estaba limpiando el trigo para esconderlo. Estaba limpiando el trigo. Eso no requiere de mucho esfuerzo, de mucha fuerza física, ni de una sabiduría, ¿verdad? Y es aquí donde Dios, este ángel de Dios, le dice: varón fuerte, valiente, esforzado. Pero vamos a seguir leyendo. Y en el verso 13 dice Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué vemos aquí? Un hombre aterrado, un hombre que quiso poner en duda las maravillas de Dios, que quiso cuestionar a Dios, que le dijo: pero ven acá, ¿dónde tú has estado todo este tiempo? De tantas historias, de tantas maravillas que hemos escuchado de nuestros padres de ti, ¿dónde tú has estado? Y viene Gedeón y le reprocha eso a Dios. Pero eso era causa de ¿qué? Del miedo. Y vamos a leer en el verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Porque él estaba diciéndole a Dios: no, pero si tú estás con nosotros, ¿cómo yo voy a poder con un pueblo si tú mismo no estás con nosotros? Porque si tú estuvieras con nosotros, no estuviéramos bajo esta opresión. Y es en el verso 15 que Gedeón le contesta y le dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Con qué? Yo no soy de una familia pudiente. Yo no soy de una familia con dinero, de apellido. Tú no eres hijo de Danilo. Yo no soy hijo de no soy hija de Luis Abinader, ahora que tomó el nuevo gobierno. Y es aquí donde decimos quién era Gedeón para que Dios pudiera utilizarlo de gran manera. Y Gedeón no creía en esa fuerza que Dios le estaba diciendo. Gedeón no creía en que él podía liberar de la opresión al pueblo de Israel. Y le dice: yo soy el más pequeño, ¿por qué tú me eliges a mi hermano el mayor? Porque él tiene más, o sea, más años, más sabiduría, quizás es el primogénito y tiene una bendición, ¿verdad? Pero no, Dios eligió al más pequeño, al que era pobre, de familia pobre. A ese Dios eligió para hacer cosas grandes, liberar al pueblo de Israel. Eso no lo hace cualquiera. Y no estamos hablando de una persona que tenía un ejército, una persona que sabía de combate. Gedeón lo que hacía era limpiar trigo, cosecha, sembrar, esconder los alimentos, y él mismo vivía escondido en una cueva, de miedo, de susto. ¿Cómo es posible? Pero aquí Dios le dice algo, en el verso 16, y quiero que ese verso te lo lleves contigo, lo anotes
Ese verso es muy importante. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y es que no es lo que tú eres por ti mismo. No es lo que es Carolyn por ser Carolyn por mis propias fuerzas. Es lo que yo soy cuando Dios me usa. Es lo que yo soy por medio de Dios. Es lo que tú eres por medio de Dios. Tú no eres especial por ti mismo, por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo. Tú eres especial por lo que Dios puede, por la gracia que Dios ha puesto en ti, por lo que Dios puede hacer en ti. Por eso somos especiales. Y es aquí donde yo quiero compartir con ustedes a través de esta historia, de la historia de Gedeón, que puede ser tu historia y que puede ser mi historia. Yo quiero compartir con ustedes 5 características que tenía Gedeón, que tiene una persona que Dios puso. 5 características que debemos de tener para que Dios nos utilice, para que Dios ponga sus planes maravillosos para nosotros, que nosotros no pensamos que podemos hacer. Y la primera característica que debe de tener una persona para que Dios lo utilice, así como utilizó a Gedeón, es ser común. Dios utiliza a personas comunes. Ser común. Y es que vamos a leer en el verso 14, versículo 14 y 16 de Jueces 6, donde dice en el verso 14: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón era común. Gedeón no tenía nada extraordinario. Wow, Gedeón era de familia, la familia más rica. No. Gedeón es fuerte, es grande, fuerte en batalla, tiene habilidades para combate. No, Gedeón era ordinario. Gedeón era el que limpiaba el trigo, lo escondía y vivía escondido. Y aún así, Dios lo utilizó para liberar de la opresión al pueblo de Israel. Y diríamos, pero algo, no sé, alguna sabiduría, algo especial tenía Gedeón. Gedeón sin Dios no era, sí, era ordinario, común y era simple, pero con Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, Gedeón fue extraordinario. Entonces, esta es la primera característica. Ser común. Tú no tienes que decir, pero que yo no puedo, Dios no me puede usar porque yo no vengo de una familia de dinero. Dios no me puede usar porque es que yo soy muy pequeñita, es que yo soy muy joven. Es que Dios no me puede usar porque yo no tengo nada en especial. Y quiero que tú sepas que a través de Dios tú puedes ser la persona más increíble del mundo. A través de Dios tú puedes lograr cosas que de verdad en la mente humana no caberían. En la mente de Gedeón nunca pasó por la mente de Gedeón que él podía liberar de la opresión a su pueblo, de esa opresión que él también sufría. Él nunca pensó eso, pero es lo que podemos hacer por medio de Dios. No es lo que tú eres por tus propias fuerzas, es lo que tú eres por medio de Dios. Así que la primera característica es tranquilo, ser común. Y quiero pasar rápidamente la característica número 2. La característica número 2 dice, Dios usa gente ya limpia. Vamos a recordar que este pueblo de Israel se había corrompido, que estaba envuelto en pecado, adoraban a falsos dioses. Y es aquí donde vamos a leer en el versículo 25 y versículo 26 de Jueces capítulo 6, donde dice, vamos a buscar, aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón, ¿verdad? Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acero que está junto a él. Verso 26. Y edifica altar
a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acero que habrás cortado. Dios utiliza personas ya limpias. Y para Dios poder utilizar a Gedeón, Gedeón debía de haber limpiado su casa, su familia, su corazón. Y por eso va y le dice, ese altar que tiene tu padre, que adora tu familia, que ustedes adoran, destrúyelo. Derriba ese altar y levántame un altar a mí. Y ustedes dirán, ¿qué altar tengo yo? ¿Qué Dios falso tengo yo? Y déjame decirte que nosotros, y más los jóvenes, a ti que me estás viendo, nosotros los jóvenes solemos tener muchos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Bueno, déjame decirte que un ídolo es toda aquella, una palabra más dinámica, diríamos. Pero un ídolo sería esa cosa, esa persona, ese objeto que tú pones antes y primero que Dios. Como el teléfono, como en Netflix. No puedo atenderte a Dios porque las redes sociales no me dejan, o sea, no tengo tiempo porque uso tanto mi celular, uso tanto las redes sociales, uso tanto el Netflix que no tengo tiempo. Y ponemos estas cosas antes que a Dios. Puede ser un trabajo. Bueno, no tengo tiempo para ir a la iglesia porque mi trabajo no me lo permite. No tengo tiempo para hablar con Dios porque mi pareja, o sea, me absorbe todo el tiempo, mis amigos. Déjame decirte que todo eso que estás poniendo antes y primero que Dios son ídolos, y Dios no nos va a utilizar hasta que no rompamos con estos dioses que hacemos, que tenemos en nuestro corazón. No rompemos con esta idolatría, no rompemos con esta forma de poner muchísimas cosas antes que Dios. Si tú quieres ser utilizado por Dios, debemos de venir delante de limpios. O sea, ese altar, ese pecado, ese Dios que estamos poniendo primero que a nuestro Padre Celestial, Dios no nos va a utilizar hasta que no rompamos con esto. Dijimos que la primera característica es ser una persona común. Dios utiliza gente común. 2, Dios usa gente ya limpia. Vamos a limpiar nuestros corazones. Vamos a romper con esas cosas que sabemos que ponemos primero que Dios. Y ahí es donde debemos de preguntarnos, ¿es Dios el primero en tu vida? Caroline, ¿es Dios el primero en tu vida? Quiero que reflexionemos, quiero que esta pregunta la notes ahí, si estás tomando apunte, o si no, que te retumbe en tu corazón, en tu mente. ¿Está siendo Dios el primero en tu vida? Y vamos a pasar a nuestra tercera característica que debe de tener una persona para que Dios la utilice, y es ser gente valiente y esforzada. Sí. Y vamos a releer otra vez el verso 12, el versículo 12 de Jueces capítulo 6, donde dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios utiliza personas valientes. Pero Caroline, en ese momento Gedeón tenía miedo. Gedeón se escondía. Sí. Gedeón puso excusas. Dijo: no, yo no tengo esa capacidad. Yo soy el más pequeño de mi casa. Mi familia no es pudiente. ¿Cómo yo voy a influir? En otras personas cuando mi familia no es una persona con dinero, una persona influyente. Pero Dios lo veía así. Y vamos a leer en Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3. Jueces ahí mismo, capítulo 7, versos 2 y 3. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, o sea, cuando Dios ya limpia a Gedeón ya escucha a Dios y acepta ese llamado, Dios le dice que llame a unos hombres para ir a pelear con los madianitas.
Y en el versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios le dijo, mira, sí, tienes muchas personas, pero las personas que sean de miedo, que tengan miedo, que personas que sean cobardes, dile que se devuelvan, que está bien, que gracias por la intención, pero que se devuelvan, porque es que Dios no iba a poder, Dios no va a poder utilizar a una persona que tenga miedo. Devuélvanse a esas personas que no son valientes, que no son esforzadas, personas que tienen miedo, que son cobardes, personas que dicen, bueno, yo voy ahí a pelear, pero no tengo miedo. No. Dios necesita esa persona que sea segura, esa persona que diga, sí, yo me levanto, sí, yo voy, sí, yo estoy aquí, decidí estar, yo voy a confiar en Dios, yo no tengo miedo. Esas son las personas que Dios utiliza. Esas son las personas que Dios utiliza, que no tienen miedo, que no dudan, que confían en Dios. Porque cuando tú confías en Dios, ¿qué miedo? ¿Quién podrá contra ti? Y miren, que se devolvieron ¿cuántas personas? Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran más los que tenían miedo, eran más los miedosos, eran más los cobardes. Y Dios le dijo, devuélvanse. En estos versículos yo quiero que tú identifiques también que Dios busca personas que no se intimiden, personas que no tengan miedo y que a Dios no le impresionan los números, las cantidades de que yo tengo, de que mi familia tiene, de que yo he logrado, de que yo he alcanzado. A Dios no le interesa eso. Porque como dice en Jueces, en el capítulo 7, versículo 3, el verso 2, al final dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Eran tantos hombres que Israel podía decir, bueno, teníamos tantos guerreros, teníamos un ejército tan grande, tantas personas en ese ejército, que nosotros mismos fue que nos liberamos de esa opresión de los madianitas. Y Dios no quería eso. Dios quería que ellos entendieran que eran lo que ellos podían alcanzar por medio de Dios, no por su propia esfuerzo. ¿Cuántas veces tú y yo creemos que porque no hemos logrado esto, porque no tenemos esto, porque no tenemos dinero, que no tenemos un carro, que mi familia no es de apellido, que mi familia no es pudiente, creemos que por eso ya está determinado quién yo soy, qué yo puedo hacer, qué yo puedo alcanzar? Y déjame decirte que no es eso lo que va a determinar quién tú vas a ser, qué tú vas a lograr, qué tú vas a alcanzar. Lo que va a determinar en ti es la gracia y el poder de Dios. Si tú no tienes eso, tú puedes tener números, tú puedes tener dinero, tú puedes tener casa, tú puedes tener carro, tú puedes tener un trabajo perfecto. Pero si tú no tienes la gracia y el poder de Dios, tú no vas a hacer nada, tú no vas a llegar a nada. Así que es muy importante. A Dios no le impresiona el dinero, los números, la cantidad de personas, tu familia. Dios no le interesa eso. Bien, vamos con la cuarta característica que nos dice cómo Dios elige a una persona, cómo Dios utiliza a una persona. Y en esta cuarta característica parece algo sorprendente, pero Dios utiliza gente cauta, gente dispuesta, gente inteligente, gente que está a la brecha, gente que no se duerme, gente cauta. Y vamos a leer para eso en Jueces capítulo 7, el verso 4 y 8. Dice, y Jehová, del 4 al versículo 8, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, quedaban 10,000.
aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua a la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Déjame explicarte este versículo. Aquí Dios le dice, lleva el pueblo a las aguas a tomar agua, y aquellas personas que se lleven el agua, dice que se llevaba el agua con las manos y la lamían y se tomaban el agua, mientras otras se arrodillaron, mi amor, se sentaron, se inclinaron ahí, bebieron su agua, muy despistados, muy como que no es con ellos, se hincaron sobre sus rodillas, agacharon su cabeza y tomaron el agua hacia la boca. Ustedes saben todo lo que ustedes pueden, distraerse tomando agua así. Usted agacha la cabeza, se inclina sobre sus rodillas, y ahí usted va a perder la noción de todo a su alrededor, no va a tener control. Pero aquellas personas que fueron astutas, sabias, dijeron, bueno, yo tengo que estar a la brecha, yo tengo que estar mirando atentamente, cuidadosamente, déjame yo tomar el agua con mis manos y déjame tomarla así para seguir pendiente. Dios utiliza gente cauta, Dios utiliza personas con un sentido alerta, de siempre ahí a la brecha, siempre en posición, no distraído, no sé qué pasa, me distraigo por aquí, me voy por allá, pongo mi mirada puesta en otra cosa. Es muy importante esto, porque debemos estar firmes y atentos, más nosotros los jóvenes, que siempre sale algo que nos distrae, sale algo que atrae nuestra mirada, que nos aparta. Entonces es muy importante para nosotros entender que Dios necesita que estemos atentos, que estemos cautos, que estemos firmes, porque si no, Dios no nos va a usar, va a decir, yo llamo a este muchacho y se va a perder y me va a dejar, se va a ir, no va a estar atento. Entonces es muy importante saber que debemos de estar cautos, que debemos de estar firmes, atentos. Ahora quiero hablarte de la quinta característica que debe de tener una persona para que Dios la utilice, y es que Dios usa gente confiable. Dios no puede usarte si tú no confías en Él. Entonces vamos a leer, a ver cómo Dios formó esta característica en Gedeón. Es importante saber que ya Gedeón ya estaba limpio, ya había limpiado su pecado, ya Gedeón estaba siendo valiente, y ya Gedeón era un hombre cauto, pero necesitaba confianza. Y vamos a leer en el versículo 12, desde el 12 al 15 del capítulo 7 de Jueces, donde dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Señores, como langostas, eran tantos ellos, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Señores, ellos eran tanto como arena. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: ay, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba, y la tienda cayó. Verso 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas.
con todo el campamento. Verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y de su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Yo me enojo cuando leo esta parte. Dios lleva a Gedeón al campamento. Dios mío, de verdad, creo que las lágrimas se me van a salir. Dios lleva a Gedeón al campamento y le dice: ve al campamento, apártate. Y Gedeón va y escucha a dos hombres, donde uno tuvo un sueño. Yo tuve un sueño. Mira, en ese sueño había un pan de cebada. El pan de cebada era el pan más pobre. No era un pan de trigo, que el pan de trigo es rico en nutrientes, en vitaminas. El pan de cebada era el pan más pobre, y el pan de cebada era pan pobre para los pobres. Y este pan de cebada venía rodando y chocó con el campamento de Madián. Y en ese sueño, ese pan de cebada, imagínense un pan de cebada, no sé, un pan pobre, insípido, feo, no sé, un pan chipi. Y ese pan golpeó el campamento, y lo golpeó de tal manera que lo destruyó. Y el otro amigo que está escuchando, que está relatando, ¿verdad?, esa historia, ese sueño, dice: mira, eso no es más nada que Gedeón, que viene a derrotarnos. Y todo eso lo estaba escuchando Gedeón, porque él se infiltró. Si ustedes buscan bien e indagan en el Google, van a saber un poquito más. Y Gedeón se fue a espiar a dos personas del campamento, y escuchó ese sueño y esa interpretación. Y dice en el verso 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. De verdad, ustedes lo están sintiendo igual que yo. Muchas veces nosotros nos sentimos como el pan de cebada, como un pan pobre, como un pan que no tiene nada de vitaminas, nada de nutrientes, nada de cereales, nada. Nos sentimos así. Pero sintiéndonos así, Dios nos utiliza, porque yo he visto muchísimas personas que se creen un pan de trigo, que se creen, según su concepto, un pan justificado, un pan de trigo, y Dios no los ha usado. Mas sin embargo he visto personas que se creen pan de cebada, pan que no tiene nada de nutrientes, pan pobre, Dios utilizándole a hacer grandes cosas. Yo lo he visto. Y en esta historia de Gedeón podemos verlo. Podemos ver como un hombre ordinario Dios hizo cosas extraordinarias. Solamente debió de tener estas 5 características que la puedes tener tú, que la puedo tener yo. Yo soy una persona común. Yo tengo esa característica. Ya yo la tengo. Tú también la tienes. Tú eres una persona común. Yo soy una persona común. Ya tenemos el primer paso. Necesitamos entonces limpiar nuestro corazón, presentarnos a Dios sin pecado, y debemos de ser cautos, debemos de confiar en Dios. Es muy importante confiar en Dios. Si no confiamos, no vamos a ver cosas grandes en nuestras vidas. Si no confiamos, Dios no hará ese milagro en nuestras vidas. Yo no sé por qué situación tú estés pasando. No sé si te sientes como un pan de cebada, un pan pobre. No sé si te sientes vacío, si te sientes incapaz, si te falta esa confianza en Dios. Pero yo hoy te puedo decir que Dios puede utilizarte, que Dios utiliza personas ordinarias para hacer cosas grandes y extraordinarias. Solamente tienes que confiar. Es muy importante confiar. Miren cómo Dios organizó todo eso para que Gedeón pudiera entender lo que iba a pasar, para que Gedeón pudiera estar confiado. O sea, ya
contrarios saben que yo vengo y lo voy a derrotar y saben que va a pasar así. Entonces, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Yo quiero, de verdad, poner en tu corazón, que tú despiertes también eso en tu mente y tu corazón, estas características para que Dios nos utilice, para hacer el cambio, para hacer la diferencia en todas las personas que nos rodean, para que se note una diferencia, para que si yo mañana no esté, haya una diferencia, para que mañana cuando yo no esté, haya un legado, haya una historia que puedan contar, que puedan decir, que puedan marcar la diferencia contigo, que puedan marcar la diferencia conmigo. Dios hoy quiere hacer cosas grandes contigo, pero sobre todo quiere que tú desarrolles estas características y ahí donde tú estás. Vamos a hacer una oración, vamos a hacer este llamado para poder activar estas características, para poder activar esas características que Dios necesita para utilizarnos. Ahí donde tú estás, yo quiero que en actitud de oración ores las siguientes palabras conmigo a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Padre amado, te acepto como mi Señor y mi Salvador, para que tú, Señor Jesús, me limpie de todo pecado, Señor, para que tú encuentres un corazón limpio, para que tú encuentres un corazón que pueda agradarte, Padre Celestial. Yo, Señor Jesús, hoy me dispongo, Padre, a desarrollar estas características para ser ese hombre, esa joven que tú quieres que sea para poder utilizarme, Señor. Yo declaro, Padre, bendición y milagros extraordinarios en mi vida, Señor. Aquí estoy, Padre Celestial. Úsame, Señor Jesús. Aumenta la confianza en mí, Padre. Aumenta esa confianza, Señor, de creer en que tú harás cosas grandes en mi vida, Señor, para poder verlas y poderlas cumplir. Hoy yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Hoy yo te pongo como el centro de mi vida. Te doy el primer lugar a ti, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad y tú hagas tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por amarme incondicionalmente. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les exhorto estas características, por favor, si no las anotaste, por favor repite este video y anota estas características que te ayudarán en toda tu vida, en todo tu diario vivir, a forjar ese carácter, a forjar esa persona que Dios quiere ver en ti. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a inyectar nuestros corazones y nuestra mente de estas ideas, de esta historia, de esta palabra, para ser ese Gedeón de tu familia, ese Gedeón de tu trabajo, ese Gedeón de tus amigos, para tú ser la diferencia, para que si mañana tú faltas, quede un legado, y para que todo el mundo que te rodea diga, hay una diferencia rodeado de ti, hay una diferencia rodeado de mí. Gracias, amados jóvenes, adultos, amigos que nos visitan cada sábado por este canal de YouTube. Nosotros somos jóvenes de la Iglesia El Buen Samaritano, Ruge, y estamos aquí todos los sábados compartiendo unas palabras con ustedes, unas palabras de bendición, una palabra de poder. Nos vemos el próximo sábado por este mismo canal. Síguenos en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, para que te mantengas conectado con jóvenes con visión y jóvenes decididos a alcanzar la victoria que Dios ha determinado para nosotros. Yo soy Carolyn Bautista y ha sido un placer haber compartido esta palabra con ustedes. Hasta luego y muchísimas bendiciones.